Hola a todos, yo soy Facundo, el ayudante de cátedra. ¿Cómo andan? Espero que bien. Eh, ¿Cuál es la finalidad de este video? Bueno, la finalidad de este video es abordar un autor que ustedes tienen que estudiar. eh, y este autor va a ser llamado Marx. ¿Está? Llamado Marx. Marx, eh, aparte de ser sociólogo, estudió filosofía, sociología, eh, conocimientos de antropología, etcétera. ¿Y qué vamos a estudiar de él? O yo voy a explicar de él. Es la teoría que él va a plantear en cuanto al socialismo, porque él se considera socialista. Bueno, la teoría que va a plantear él es la teoría del socialismo, su teoría, y aparte la vamos a estudiar en comparación a la teoría de otros pensadores socialistas en la época en la cual vivía Marx. Entonces, lo que vamos a estudiar, perdón, es por un lado la teoría de Marx, lo que planteaba en cuanto al socialismo, su teoría, en comparación de pensadores, sociólogos, que planteaban sus propias teorías en la época en la cual vivía Marx y estaban de moda. ¿Cómo se va a llamar la teoría de Marx? Se va a denominar socialismo científico. ¿Está? Se va a denominar socialismo científico, también denominado socialismo marxista. Ya después vamos a ver qué significa eso. ¿Y qué nombre le va a dar él a los pensadores socialistas que no piensan como él por mediante su teoría? Los va a denominar a esos pensadores que piensan distinto a él socialistas o socialismo utópico. Entonces, por un lado va a estar la teoría de Marx, el socialismo científico marxista, y por otro lado va a estar el socialismo utópico. Bueno, en un principio hablamos de que la clave de acá es el socialismo. Bueno, si me preguntarían en rangos generales qué es el socialismo para mí, yo le preguntaría a ustedes, para mí a rangos generales eh, es la creación de un sistema, en donde ese sistema genere en las personas que no le haga falta nada y en las relaciones de las personas no haya explotación. Entonces, por un lado, la creación de ese sistema que se genere, ya sea político, económico, social, genere en la sociedad, mediante la sociedad, que a nadie le haga falta nada, y por otro lado, que la relación que tengan las personas, es decir, por ejemplo los hombres, en el ambiente del trabajo, no haya explotación de uno al otro. Eso es en rangos generales, para mí, generalizado la definición de socialismo. Bueno, para hablar de Marx, me voy a basar en un filósofo que para él era su maestro porque saca cosas de él, que es el filósofo denominado Hegel. Hegel es un filósofo del siglo XIX que, resumidamente, ¿por qué Marx toma cosas de Hegel? Porque Hegel, para llevar a cabo lo que voy a explicar de Hegel, voy a
primero hablar de dos conceptos. Uno va a ser, voy a dar un ejemplo en donde se van a explicar los dos conceptos. Esos dos conceptos van a ser, que lo habrán visto en primer año de filosofía, contingente y lo necesario, es decir, la palabra contingente y la palabra necesario. Entonces, para explicar esos dos conceptos me voy a basar en un ejemplo. Bueno, por ejemplo, invento. Una amiga me dejó de querer. Bueno, por tal y tal y tal razón. Bueno, una ex amiga. Me dejó de querer por tal y tal razón. Bueno, la palabra necesario quiere dar a entender que necesariamente esa amiga, ex amiga, me tenía que dejar de querer por tal y tal razón. Es decir, inevitablemente me tenía que dejar de querer por la razón que sea. A eso voy con necesario, que es algo que no puede no pasar, es necesario que pase. Bueno, y lo contingente es que esa amiga me dejó de querer, esa ex amiga, perdón, pero está bien, me dejó de querer, pero también pudo haber pasado que por tal y tal razón me siguió queriendo. ¿Se entiende? Entonces, por un lado está lo necesario, que inevitablemente tiene que pasar, y lo contingente es como que me puede dejar de querer, como me puede seguir queriendo. Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. Aquí voy con esto, que Hegel se va a respaldar en lo necesario, es decir, todo lo que sucede en la sociedad, por ejemplo, en la historia de la humanidad, del mundo, de lo que sucedió en la sociedad, tenía que pasar, inevitablemente tenía que pasar. Bueno, aquí voy con esto, que Marx se respalda en eso. Se respalda en eso. ¿Por qué? Porque Marx lo va a llevar a cabo en que inevitablemente para él el capitalismo tenía que caer. Es decir, Marx lleva lo necesario a la caída del capitalismo. Entonces, ¿por qué? Porque Marx tiene, como Hegel, tiene una confianza ciega en la historia. Es decir, la historia va a arrasar con todo en el pasado, ¿no? La historia arrasó con todo lo que se le puso encima. Ya sea el Imperio Romano, por ejemplo, la estructura más sólida que se generó en la humanidad. Ejemplo de acá, de la Argentina, la crisis de 2001, es decir, necesariamente tuvo que pasar para él. La Revolución de Mayo, lo que se les ocurra, el exilio de Perón, ejemplo. Bueno, para él esas cosas necesariamente tenían que pasar, ya sea por las razones que sea. Entonces, por eso Marx se respalda en Hegel. Bueno, pero ojo, uno me puede decir, bueno, pero me estás hablando de cosas que sucedieron en el pasado. No, te diría Marx. ¿Por qué? Por un lado va a decir, el pasado generó este presente, te va a decir, por ejemplo. Pero en el ejemplo que yo di, hablé del presente, del presente que generó un futuro, es decir, no di un ejemplo del pasado, de siglos atrás, di un ejemplo de ahora, que me pudo haber pasado con el tema de mi ex amiga. Entonces, no es que se va a basar ejemplos o va a decir Marx que todo es producto de la historia del pasado, no. Que la historia, es decir, lo necesario, con lo que va con lo necesario, es que
el pasado va a generar el presente y este presente va a decir Marx, va a generar un futuro. Por tal razón, es decir, todo va a ser necesario. No es que Marx va a decir no, solamente eso es lo que estoy dando a entender sucedió solo en la historia del pasado. No, lo aplica tanto en el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, la caída del capitalismo. Bueno, si se entendió, vayamos a los dos conceptos que hablé en un principio, que vamos a hablar del socialismo científico de Marx, que es lo que vamos a explicar, no en principio, pero porque hay que explicar algunas cosas antes, y el socialismo utópico. Entonces, por un lado tenemos el socialismo científico, por otro lado tenemos el socialismo utópico. Para eso me voy a basar. Primero vamos a explicar qué pensaban los pensadores que pensaban diferente a él. En este caso, el socialismo utópico. Para eso me voy a basar en dos autores franceses que son Blanquier y Fourier. Entonces, Blanquier y Fourier son dos autores franceses que tienen una teoría distinta a la de Marx. Bueno, vamos de lleno a estos dos autores. ¿Qué piensan? Bueno, van a decir que toda sociedad, la sociedad en la cual está como está, va a decir que está mal, que no es la deseada. Pero el punto es, ¿qué diagnóstico dan estos autores respecto a por qué la sociedad está como está? Lo que van a decir es que la sociedad, por ejemplo, en la sociedad está como está, es decir, hay explotación, hay hambre, hay miseria. ¿Cuál va a ser el porqué de eso? Van a decir, porque hay una crisis moral. ¿Está? Hay una crisis moral en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una crisis de los valores de la sociedad. ¿Está? Entonces, repito, hay una crisis moral de la sociedad, específicamente hay una crisis de los valores de la sociedad. Entonces, van a decir, ¿y cuál va a ser? Uno le pregunta, ¿y cuál va a ser la cura para eso? Para que no suceda eso. Ellos van a decir, hay que hacer una reformulación de los valores. ¿Está? Hay que hacer una reformulación de los valores de la sociedad. Entonces, por un lado tenemos que ellos piensan que hay una crisis moral de la sociedad, es decir, una crisis de valores, y la cura para ello va a ser una reforma en los valores de la sociedad. Y bueno, entonces, si uno le pregunta ¿qué tomarían de modelo qué sociedad de modelo tomarían? Si uno le preguntaría eso, ellos van a decir los pueblos chicos, las comunidades chicas, el campo. Entonces, ¿qué está queriendo decir con esto?
que una sociedad entra en crisis cuando la ciudad es muy poblada, sí, muy poblada, se hace muy grande, por así decirlo, de criollo, por así decirlo de manera criolla, y se industrializa. Entonces, esas tres cosas, o sea, una sociedad entra en crisis cuando la ciudad es muy poblada, por así decirlo, en el mapa es muy amplia, es muy grande, y se industrializa. Y bueno, el ejemplo que van a tomar ellos, qué sociedad va a ser como ejemplo para ellos, es las ciudades chicas, el campo, las comunidades chicas. Y bueno, eso en general es el socialismo utópico. Eso es lo que plantean. Y una cosa más, entonces, que me faltó decir, ¿por qué toman como ejemplo a esas sociedades chicas, por así decirlo? Porque dice que eh, las personas en comunidades chicas, en pueblos chicos, en el campo, se conocen. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que en las ciudades grandes, en el ambiente del trabajo, por ejemplo, la mayoría no se conoce. Por ejemplo, no se conoce en profundidad, por ejemplo, el jefe con el trabajador. Por eso, en consecuencia, lo explota. Lo que está queriendo decir es que en las ciudades chicas la gente se conoce, hay relaciones más afectivas, amorosas, en la cual uno se quiere ayudar con el otro, etcétera, etcétera. Por eso es el porqué de que utilizan como ejemplo las ciudades chicas, al campo, etcétera. Eso va a ser el socialismo utópico. Si entienden eso, está perfecto. Es todo. Es decir, la sociedad está como está porque hay una crisis moral de la sociedad, es decir, una crisis de los valores. ¿Por qué se genera una crisis en una sociedad? Porque la sociedad o las ciudades son muy pobladas, muy grandes, se industrializan. ¿Cuál va a ser la cura? Hacer una reforma en los valores una reforma en los valores de la sociedad. Y como lo dije antes, el ejemplo que van a tomar como sociedad son los pueblos chicos, los pueblos originarios, las comunidades chicas, el campo, etc. Eso es en cuanto al socialismo utópico. Bueno, ¿qué va a decir Marx ante esto? Va a decir todo muy lindo, que esto que el otro. Y va a decir, muchachos, están muy equivocados. ¿Está? ¿Por qué? Va a decir dos aspectos. El primero va a comenzar diciendo, una sociedad, por más chica que sea, produce. ¿Está? Una sociedad más chica que sea, produce. Y producir generan relaciones de producción. Y las relaciones de producción que van a generar, dice Marx, relaciones de explotación. ¿Está? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que vi en carne propia, por así decirlo. Cuando puedo, en los veranos, yo voy a Corrientes, a un pueblo chico. Que se llama Peruborría. Y una vez que fui, un verano, yo me instalo en el campo, pero si querés, para llegar al campo tenés que pasar por el pueblo, o si no, tomás por otro lugar, pero para ir al campo y primero en ese momento decidimos hacer las compras y tenés que pasar por el pueblo. Bueno, ¿a qué va el ejemplo?
que es un pueblo muy chico, según los socialistas utópicos, es un ejemplo para ellos. Y yo lo que vi, imagínense, muy chico, eh, había una plaza. Y cuando yo pasé con el auto, eh, en un primer lugar reflexioné y dije, alguien hizo esa plaza, por ejemplo. Pero ese día yo vi que había personas trabajando. Por ejemplo, como reformulando la plaza, es decir, pintando, cosas así, limpiando. Bueno, entonces hay gente trabajando. Gente trabajando para alguien. ¿Se entiende? Entonces, hay gente trabajando para otro. Es decir, hay una persona que está trabajando que está siendo explotado por alguien. Está. Y esa persona que contrató a las personas que están trabajando en la plaza en ese momento, por ejemplo el jefe, eh, está disfrutando de un producto, porque en todo eso sale un producto, es decir, la mejora de la plaza, la reformación de la plaza, que quede más linda, etcétera. Bueno, el jefe está disfrutando de un producto en la cual él no la llevó a cabo, no la trabajó, porque él no está trabajando, entonces está disfrutando de eso y está generando explotación. Eso es lo que te quiere dar a entender Marx. Por eso voy con ese ejemplo, porque por más chica que sea la ciudad, el pueblo, etcétera, hay explotación, por más chica que sea. Y entonces ese jefe no solo disfruta de un trabajo que no está haciendo y del producto que se está generando mediante el trabajo del otro, sino que también lo que va a hacer es justificar esa explotación, es decir, hacerle entender al explotado que está bien que sea explotado. Por ejemplo, sí, vos tenés que trabajar en la plaza para reformularla, para que quede mejor, para que cuando venga la gente los chicos, no sé, disfruten de la plaza, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, justifica mediante esos, convenciendo al trabajador que está bien el ser explotado. ¿Está? Entonces, por un lado, eh, disfruta de algo que no está haciendo y en consecuencia disfruta del producto de, del trabajo de otra persona, y por otro lado eh, justifica que le hace justificar al trabajador que está bien que sea explotado. Eso es lo que está queriendo dar a entender Marx, que una ciudad por más chica que sea va a haber explotación, porque como dije al principio, por más chica que sea la ciudad, se produce y la producción genera relaciones de producción, y eso genera relaciones de explotación. Eso es lo que quise llevar a cabo en el ejemplo. Eso es por un lado. Por otro lado, Marx va a decir, porque ¿qué decían los socialistas utópicos? Que los valores cambiaban, la reformulación de valores cambiaban la sociedad. Marx va a decir mentira, los valores no cambian nada. ¿Por qué va a decir Marx? Porque los valores están a disposición doy un ejemplo, de la clase opresora, o por ejemplo, o de la clase pudiente, es decir, los que están arriba, por así decirlo criollamente. Es decir, ellos son los que imponen los valores para justificar lo que están haciendo. Por ejemplo, doy otro ejemplo. En el campo,
un hombre es un dueño de una estancia, tiene tierra y no quiere trabajar en la tierra y bueno, contrata gente. Y bueno, mediante charlas con el trabajador, por ejemplo, le da charlas sobre valores, por ejemplo. Sí, vos tenés yo te estoy dando trabajo, vos tenés que trabajar en mi tierra para que en consecuencia lo que cosechemos les podamos dar, se pueda vender y darle de comer a la demás gente, por ejemplo. Así miles de ejemplos. Bueno, por eso, los valores están a disposición de la clase opresora como justificación de la explotación de la clase oprimida. Por eso Marx dice los valores no cambian nada, porque están a disposición de la clase opresora. Bueno, eso es en cuanto a la respuesta que Marx da a los socialismos utópicos. Vayamos a la teoría de Marx. ¿Qué va a decir Marx en cuanto a su teoría en un principio? Bueno, va a comenzar diciendo toda sociedad produce. Entonces, y eso genera un producto, ¿está? Eso, toda sociedad al producir genera un producto. Entonces, para generar un producto, ¿cómo se lleva a cabo el generar ese producto? Bueno, por un lado va a estar la persona, el trabajador. ¿Y cómo va a llevar a cabo el producto del trabajador? Por un lado, interactuando con la naturaleza. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas. El trabajador y la naturaleza con la cual interactúa. Pero va a haber un intermediario entre ellos dos. Entonces, va a haber en el medio un intermediario. Entonces, ¿cuál va a ser el intermediario? Criollamente, por así decirlo, las herramientas que Marx va a denominar medios de producción. ¿Está? Entonces, por un lado tenemos el trabajador que va a interactuar con la naturaleza y de intermediario va a estar la herramienta que van a ser, según Marx, lo va a denominar medios de producción. Por ejemplo de medio de producción o herramientas, no sé, en el campo, una carretilla, una pala, en una fábrica, una máquina, lo que se les ocurra, etcétera. Bueno, entonces, vamos a un ejemplo concreto. Si yo, donde estoy sentado, hay una mesa. Si el ejemplo del producto es la mesa. Atención, el producto es dicho criollamente. Al producto lo va a denominar Marx mercancía. ¿Está? Lo va a denominar mercancía. Imaginemos que la mercancía es una mesa de madera, por ejemplo. Entonces, por un lado va a estar el hombre, que va a aportar su trabajo, interactuando con la naturaleza. De intermediario va a utilizar medio de producción, que va a ser un serrucho, por ejemplo. ¿Y qué va a sacar de la naturaleza? El trabajador, por ejemplo el carpintero en este caso, la madera. ¿Cómo se va a denominar la madera en este caso? Materia prima. ¿Está? Entonces tenemos cuatro conceptos. Bueno, el producto, que es cuando todo termina, que es la mercancía. Por un lado tenemos al trabajador,
que es el carpintero, por ejemplo, que por así se lo aporta su fuerza de trabajo. La naturaleza con la cual interactúa el ser humano, en este caso el trabajador. El intermediario, los medios de producción, técnicamente decirlo como lo diría Marx, en este caso un serrucho, por ejemplo. Y la materia prima, que va a ser la madera, que va a ser recogida de la naturaleza. No sé, de un árbol, por ejemplo. Bueno, entonces, todo muy lindo. Todo eso se genera un producto que va a ser la... Entonces, ¿qué va a pasar con la materia prima? La madera va a ser transformada por los medios de producción, es decir, por el serrucho, por ejemplo. Y en base a eso se va a generar un producto, que va a ser la mesa de madera. ¿Está? Entonces la materia prima va a ser transformada por el medio de producción, que va a ser el serrucho o el medio de producción que sea. Y bueno, y se va a generar un producto que va a ser la mesa de madera. Entonces, lo fundamental es que se entienda la relación de los conceptos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo muy lindo, porque está buenísimo si esto todo sucede cuando los medios de producción lo tenés vos. O sea, sos independiente, lo tenés vos, no dependés de nadie. Pero ¿qué pasa? Bueno, hola a todos nuevamente. Lamentablemente el primer video se me cortó por un tema de memoria. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de seguir por donde terminamos. A lo último del video anterior había comenzado con la teoría de Marx, que comencé diciendo que para él toda sociedad humana produce. Entonces, a la sociedad, entonces, al producir, genera un producto que Marx técnicamente lo va a denominar mercancía. Entonces, ejemplos de mercancía: este fibrón, un caramelo, una barra de chocolate, etcétera. Todo lo que se les ocurra. Yo voy a tomar un ejemplo, voy a tomar como ejemplo, como en el video anterior, la mesa de madera, que es un producto. Bueno, pero diría Marx, ¿cómo se va a llevar a cabo ese producto? ¿Cómo se va a construir, por así decirlo, o a crear? Entonces, por un lado va a estar el trabajador, que va a aportar su fuerza de trabajo, en este caso puede ser el carpintero. ¿Y cómo va a generar ese producto? Va a interactuar con la naturaleza, habíamos dicho, en donde va a estar de intermediario entre el hombre, el trabajador, y la naturaleza, la herramienta que va a ser para Marx los medios de producción. Dijimos que de la naturaleza se consigue lo que es la materia prima, es decir, por ejemplo, en este caso, la madera. Dijimos también ejemplos de medios de producción, que pueden ser, en este caso, el serrucho, un martillo, etcétera. Bueno, esa materia prima que se saca de la naturaleza va a ser transformada por los medios de producción, y a partir de eso se va a generar un producto, que en este caso es la mesa de madera. Entonces, el carpintero aporta su trabajo, pero no solo aportando su trabajo se va a generar producto, necesariamente va a necesitar de los medios de producción, necesariamente, sí o sí. Si tiene los medios de producción va a poder generar ese producto.
Pero ¿cuándo se complica la cosa? Cuando los medios de producción no son del trabajador, que en este caso es el carpintero. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Que el, que el carpintero le tiene que pedir los medios de producción a otro y ofrecerle su fuerza de trabajo, es decir, que trabaje para, por ejemplo, la otra persona, que puede ser un jefe o un dueño de la fábrica. Entonces, para generar el producto, en este ejemplo, el dueño de la fábrica solo pone los medios de producción, que es por ejemplo, la pala, el serrucho, etc. Y el trabajador aporta su fuerza de trabajo y genera el producto, que es la mesa de madera, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a salir ganando en la creación de este producto? Marx va a decir que va a salir ganando el que puso el que solo puso los medios de producción. ¿Y quién va a decidir qué precio, por así decirlo, le va a poner a ese producto? Que va a ser también el dueño de los medios de producción, que va a ser el jefe en este sentido. Es decir, quién le va la rentabilidad que genera el producto, quién lo va a decidir, y el precio va a ser el dueño de los medios de producción. Entonces, ¿eso por qué sucede? Va a decir Marx. Porque los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. Y eso lo tenganlo claro. Los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. Propiedad privada es decir, propiedad de alguien, que no sea del trabajador, que es el que genera el producto. Entonces, que les quede claro que los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. En este caso es el dueño de la fábrica, por ejemplo, que le dio trabajo, lo tomó como empleado al, a este hombre que no tenía su propio medio de producción y tuvo que recurrir al dueño de la fábrica para poder generar el producto. Bueno, entonces, los medios de producción pertenecen a la propiedad privada, es decir, propiedad de alguien que no sea el trabajador. Y eso sucede en el capitalismo, va a decir Marx, excepto en el socialismo. En el socialismo utópico, en el comunismo, en el capitalismo, siempre los medios de producción van a pertenecer a la propiedad privada. ¿Y cuál va a ser el verdadero cambio real que cambie el sistema? Va a decir que los medios de producción dejen de pertenecer a la propiedad privada y pertenezcan a la propiedad colectiva. ¿Qué quiere decir la propiedad colectiva? Es decir, que sean los medios de producción que sean propiedad de todos y a la vez no sean de nadie. Es decir, los medios de producción, el serrucho, la pala, lo que se les ocurra, el serrucho, la pala, no sé, cualquier cosa que sea medio de producción, no tanto pertenezcan a todos como a nadie. Bueno, en base a eso, para hablar de otro concepto, si eso quedó claro, es decir,
la materia prima tiene un valor. Por ejemplo, en este caso la madera, en el ejemplo de la mesa de madera. La madera que la materia prima tiene un valor. Y el producto tiene otro, que vendría a ser la mesa de madera. Entre esos dos se va a generar de manera criolla, por así decirlo, un plus de valor. Es decir, un plus extra. Y Marx eso lo va a denominar plusvalía. Entonces, repetimos, la materia prima va a tener un precio, por así decirlo, y el producto va a tener otro. Y la suma de esos dos va a generar un plusvalor, que en palabras de Marx va a decir plusvalía. Entonces, la plusvalía en un sistema capitalista, esa plusvalía va a ir destinada, por así decirlo, a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. Entonces, la plusvalía, que es para agregar, la plusvalía la genera el trabajador por generando el producto. Entonces, la plusvalía la genera el trabajador, y al pertenecer los medios de producción a la propiedad privada, esa plusvalía que genera el trabajador termina destinado a los dueños de los medios de producción, que en este caso sería el jefe de la fábrica, o en un sistema feudal para el rey o para el feudo. Entonces, eso en un sistema capitalista o en un sistema cualquiera que no sea el socialismo. ¿Qué pasa en el socialismo? Esa plusvalía en el socialismo vuelve a los trabajadores, porque como los medios de producción son de la propiedad colectiva, es decir, de todos y de nadie, va a volver a los trabajadores. Entonces, dijimos que los medios de producción pertenecen a la propiedad privada en un sistema capitalista y demás sistemas, excepto en el socialismo, y la plusvalía en un sistema en donde los medios de producción sean de la propiedad, pertenezcan a la propiedad privada, la plusvalía va a ir destinada al dueño de la fábrica, en la cual la plusvalía la generó el trabajador. Y bueno, en el socialismo Marx va a decir no, la plusvalía va a volver a los trabajadores, porque los medios de producción pertenecen a la propiedad colectiva, que eso quede claro. Entonces, como los medios de producción son de todos y a la vez de nadie, la plusvalía va a volver a los trabajadores, es decir, lo que genera el trabajador. Entonces, Marx va a decir, no hay un cambio posible, no hay ninguna posibilidad de cambio si los medios de producción pertenecen a la propiedad privada. No hay ninguna posibilidad, como refutando a los socialistas utópicos. No hay ninguna posibilidad, como diciendo los valores no cambian nada la realidad social. Bueno, la única manera de cambiar la realidad social mediante el sistema es que los medios de producción sean de la propiedad colectiva, es decir, de todos y de nadie.